Esto empieza más o menos acá. Estamos cumpliendo 40 años de aquellos 2 goles. Ni falta hace que los nombre, ¿no? Y quisiera pensarlos a ver si sale con este enfoque. Hay una línea muy que a mí me gusta mucho del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, que refiriéndose a nuestras diferencias entre Argentina y Uruguay dice: el Uruguay es una república, la Argentina es una nación. Oh, mierda, me encanta. ¿Qué quiere decir eso? La república es un concepto jurídico, técnico, de ordenamiento. La nación es un concepto emocional, sentimental, que ordena las pasiones. Puede ser. Y yo creo que Diego es Diego porque consiguió, y ahora vamos a demostrar esto, en apenas 4 minutos, condensar, atrapar una nación entera, y se constituyó él mismo si la nación es un muro, Diego es un ladrillo, o tal vez 2 o 3. Diego la constituye, la hizo, la consolidó. Diego es la nación misma, no la república, la nación misma. Yo creo que Messi es mejor futbolista que Diego Maradona. Es un mejor hombre de campo en el campo de juego. Lo que pasa que Diego no es más grande como futbolista. Diego es más grande como sujeto de la nación, como constituyente de la nación argentina. Y la nación es lo que nos hace pueblo. ¿Por qué digo que Diego es la nación? Bien, vamos a esos 2 goles. Ay, está un poco recordado el dato, pero hay 4 minutos entre el gol con la mano de Dios, y la pilada magistral y el barrilete cósmico. 4 minutos. Son 1 minuto 51 y 1 minuto 55 del partido contra Inglaterra en el Azteca, en aquella Copa del Mundo del 86. 4 minutos. Y en 4 minutos, Diego es capaz de condensar la nación porque es capaz de decir todo lo malo que podemos ser, los criminales que podemos ser. Porque finalmente, un gol con la mano es un hecho que falta a la ley, que pasa por encima de la ley, un hecho ilegal. Que sin embargo consigue lo que busca. Se lleva su robo, se lleva su gol. Es un descenso a los infiernos del pecado, de lo que no hay que hacer.
Esos somos los argentinos también. Y el segundo gol, apenas 4 minutos después, consigue la redención de ese pecado por el ascenso a la belleza, al arte, que como los griegos nos enseñaron, la belleza es la verdad. Entonces, en esos 2 goles Diego escribe, todo lo malo que podemos ser, todo lo malo que puede ser él, y todo lo maravilloso que podemos ser. Piso y techo, fondo y cumbre, están escritos en esos 2 goles. Diego no es Diego por lo bueno que haya sido. Diego es Diego porque fue todo. Porque fue también nuestros pecados. Porque fue también nuestras miserias. El primer gol es un gol ilegal. Por supuesto que es un gol ilegal. Ya sabemos que es un gol ilegal. Lo ilegal está mal. La ley nos ordena. ¿Lo ilegal está mal? En Honrarás a tu padre, Gaitalese viaja a Sicilia porque está escribiendo sobre las mafias italianas en Manhattan en el fin de los 60s y principios de los 70s. Y no comprende por qué son mafias, por qué van contra la ley del país que los aloja, que los cobija. Así que viaja a Castelmar del Golfo, de donde es la familia Bonanno, la familia protagonista del libro. Así comprende. Viaja a las procedencias y se encuentra en Castelmare, un lugar de Sicilia, que el 80% de los varones están presos. O sea, que han delinquido. Y entiende que en la historia de Castelmare la ley ha sido siempre la ley del conquistador, porque fueron conquistados por los griegos, por los romanos, por los otomanos, por los turcos, tal vez estoy siendo impreciso, pero la historia de Castelmare es la historia de los conquistados. Así que obrar contra la ley era obrar contra la ley del conquistador. Entiende Talese, entonces, ¿por qué se habilita en el siciliano ir contra la ley? ¿Y por qué exporta esa habilitación al Nueva York de los 60s, finales de los 60s y principios de los 70s? Y así puede componer Honrarás a tu padre, que es básicamente el guión de Los Sopranos. Entonces, la ley es buena, no se desobedece. El furcio me gusta. El fallido me gusta. No se desobedece. Bueno, sin embargo, hay preguntas para hacerse acerca de eso. Diego es la nación porque puede desobedecerla y la desobedece en un partido contra Inglaterra. Se ha versado ya sobre el asunto, no vamos a repetirlo, pero hacerle 2 goles a los ingleses no es lo mismo que hacerle 2 goles a los húngaros. Se parece un poco a hacerle 2 goles a los chilenos y de ninguna manera se parece a hacerle 2 goles a los peruanos. Porque así es la guerra, así es la historia, y eso produce en esos 2 goles ese sentimiento. Finalmente, quisiera hablar de 2 asuntos. Hay un texto de Borges, Un misterio parcial. No sé si no se va a ver, si acá Fede lo puede tomar, no puede tomar. Borges dice algo fantástico que me parece que tiene todo que ver con lo que estamos hablando acerca de Diego Maradona. Dice, trata de establecer la condición argentina, o mejor dicho, la condición del argentino. Y dice,
El argentino no concibe relaciones abstractas, solo tangibles. ¿Qué más tangible que una pelota, no? Solo tangibles. El argentino no puede comprender la abstracción del Estado. Dice que la idea de Hegel, que el Estado es la idea moral, es la condensación de la idea moral, le parece una aberración. Que le parece una aberración lo que proponen algunas películas desde Hollywood, ya en 1930. Pueden leerlo, Un misterio parcial. Jorge Luis Borges, Evaristo Carrió. Que al argentino le parece una aberración el periodista que se hace amigo del delincuente para venderlo a la policía, para entregarlo a la policía y contar sus secretos. Le parece extraño a Borges, porque dice en este texto que en la educación argentina, en la educación formal, la enseñanza, la transcripción de los grandes hechos militares, la guerra de la independencia, el cruce de los Andes y demás, se enseña de forma, dice Borges, copiosa. Pero que sin embargo, usa acá como la conjunción adversativa, fuertemente la usa. Sin embargo, el argentino, a pesar de ser educado en esa historia del triunfo militar, se identifica mucho antes que con el militar con las vastas figuras, dice Borges, usando uno de sus, las vastas figuras del gaucho y del compadre, del compadrito, del orillero, que son básicamente desertores de la ley. ¿Por qué el argentino necesita identificarse con desertores de la ley si es educado formalmente en el triunfo militar? Borges no lo puede entender. Hasta que recuerda la noche en la que tal vez se funde la literatura argentina. Esa noche eterna en la que un sargento de caballería al mando de su tropilla, persiguiendo al desertor de la ley, Martín Fierro, elige abandonar la constitución de la ley que lo constituye él mismo a su función y su mando sobre sus soldados. Cruza la línea de la ley, de la norma, de su deber ser, y al grito de no voy a permitir que se mate así un valiente, se pone a pelear junto a Martín Fierro. El sargento Cruz tal vez sea la Argentina misma. Tal vez Hernández haya escrito en ese personaje el alma de lo que somos. Diego es nuestro sargento Cruz. No responde a la ley, responde al mandato de un corazón, y por eso es el tipo que es. No es el mejor futbolista de la historia, creo que le corresponde a Messi. Es, sí, un ladrillo del muro de la nación argentina.
30 millones de negros transpirando tu remera para jugar un mundial. Más regalos que en cumpleaños, más premios que en la quinela, más bailes que en carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Para verte gambetear. Para verte gambetear. Para verte gambetear. Yo no sé dónde. Yo creo que lo leí en una maga. En la maga. En la primera maga, ¿no? La de Carlos Ares, allá cuando nacía TEA, todo ese quilombo. Una entrevista a Borges, a Jorge Luis Borges. Habrá sido una entrevista que levantaron, yo no sé si. Porque Borges murió en qué año, 86. Pero recuerdo que él decía en esa entrevista, yo la voy a tener en algún lado, que uno escribía cientos y cientos de cosas. O tal vez esto solo lo soñé. Pero uno escribía cientos y cientos de cosas para poder escribir algo. Uno escribía cientos y cientos de páginas para poder escribir una. Y esta canción que acabamos de cantar acá con el lorito tiene una línea. Tiene un montón, pero tiene una. Que es: y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Esa línea está diciendo que faltaban ojos porque lo que ocurría era tan grande. Había un milagro sucediendo en el minuto 55 de ese partido contra Inglaterra, en el Estadio Azteca. Era algo muy grande, así que faltaban ojos. ¿Y dónde vemos las cosas? ¿Dónde vemos hoy este Mundial 2026? De Messi es Messi, y Mbappé es Mbappé. Y lo vemos en los televisores, excepto por algunos poquísimos que están ahí en los estadios y pagan $3.000 una entrada. Los vemos en los televisores y en ese momento faltaban ojos porque era muy grande lo que pasaba, era muy grande lo que ocurría. Faltaban televisores, faltaban ojos para poder ver ese gol de Diego, aquella vez, ese milagro. Para verte gambetear.